Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Contigo. El día de hoy conversaremos acerca de la reinvención. Por lo que hoy vamos a contar con la presencia de la neurocoach especialista en reinvención, Tania Maurino. Compartiremos con ustedes nuestros pensamientos, ideas y una que otra anécdota. Para todo esto y más, hoy nos quedamos contigo. Hola Tania, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación para acompañarnos en este episodio en el podcast. Queremos preguntarte, primero que nada, porque como ya lo dije previamente, eres neurocoach y queríamos saber en este episodio que vamos a hablar sobre la reinvención. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti para adentrarte en este mundo de ayudar a la gente y ayudarla en esta área de bueno, me adentro a cambios, a nuevas cosas? ¿Qué te impulsó a ti para ayudar a la gente para que se reinvente? Excelente pregunta, muchas gracias. A ver, creo que soy una reinventora serial, de eso me di cuenta. Llevo en mi mochila varias crisis vocacionales y procesos de reinvención. Yo siempre cuento una historia que a mí me marcó mucho, que bueno, yo primero estudié la carrera de recursos humanos, después estaba en una universidad cosmopolita en México estudiando y una vez el profesor me pregunta, "What is your career?" Y yo respondí Human Resources. El profesor seguía insistiendo con la misma pregunta y yo decía la misma respuesta, era como que no entendía dónde iba la pregunta. Claro. Y la verdad que esa pregunta a mí me marcó un antes y un después. Creo que de ahí también es que me enamoré del poder de las buenas preguntas. Y me acuerdo patente que en esa universidad había una escalera y bajé rápido y le pregunté a mi tutor y le digo, ¿por qué me pregunta esto? Y yo le respondo Human Resources y él como que no entiende lo que le respondo. Y entonces el tutor me explicó esto que para mí fue clave. Él me dijo, para el anglosajón, la carrera es lo que uno decide ser una vez que tiene la formación universitaria, la formación que haya elegido. ¡Wow! Para mí eso fue un golpe en el pecho, porque la verdad es que yo decía, bueno, estudié esto, tengo que ejercer de esto. Nunca se me había ocurrido que era el momento de, además de mi formación, aplicar mi ser. ¿Quién soy? Y ahí, bueno, empezó una escalerita muy famosa que yo la trabajo con todos mis consultantes, que es primero ser, para desde ahí hacer, para desde ahí tener. Porque muchas veces en mis procesos me ocupaba buscar tener un empleo para comprarme mi auto, tener tal título, y muchas veces ese tener no estaba en consonancia con lo que hacía, porque lo que hacía quizás no me gustaba o no me llenaba o no me generaba nuevos desafíos y por ende no estaba en relación con quién era, con mi ser. Entonces me di cuenta que la escalerita tenía que ser al revés, que primero tenía que saldar la cuenta pendiente con quién soy. Y la verdad es que no me conocía. La verdad es esa, no sabía cuáles eran mis talentos, cuáles eran mis fortalezas, mis dones, mis habilidades, nada. Terminé de estudiar y me puse a trabajar y de ahí entré en una carrera de hacer y tener, que la verdad que me llevó a estar en muchos empleos insatisfecha, aburrida, sentía que no me sentía autorrealizada, y bueno, y siempre digo esto, ¿no? Como que nuestro cerebro toma dos tipos de decisiones, entre libertad y seguridad, entre felicidad y la comodidad.
Y bueno, me animé a elegir desde la libertad y ver qué había del otro lado, ¿no? A ver y bueno, y me pasó como coach de acompañar a varias personas en la misma situación, que me contaban lo mismo. Tania, no disfruto de mi trabajo, me siento aburrida, llega los domingos a la noche y siento dolor en el pecho cuando pienso en mi jornada laboral. Y dije, bueno, esto que me pasó a mí también le ocurre a otros, quiero ser posibilidad para ellos. Y por eso creé un método, el método Talentón, que yo siempre digo que es el método que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba con todo esto en la cabeza y no sabía para dónde ir, porque yo decía, ¿hay alguna persona que me pueda ayudar con esto? Bueno, para eso generé el método. Claro, a ti te hubiera gustado tener a alguien que te ahorre quizá todo este largo camino para descubrirte a ti misma y como tú dices, que uno necesita primero conocerse a sí mismo para poder llegar a donde uno quiere estar. Totalmente. Y, a ver, en tu calidad de profesional, de experta actualmente, quizá actualmente las personas ya escuchan hablar mucho del término reinvención como tal. Sí. Unos años atrás sí existía, pero no era tan, o sea, un tema tan común. Y actualmente la gente ya lo habla, pero aún no sabe el significado exacto o en qué consiste. ¿Podrías explicarnos un poquito qué es la reinvención como tal? Bien, y me gustaría contar lo que no es. Voy a empezar de atrás para adelante, como para entretenernos un poco más. Yo quiero dejar aclarado que reinventarse no es renunciar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pensamos en reinvención profesional, tengo que renunciar a mi trabajo, ¿y con qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a hacer? Y no, reinventarse, perdón, tampoco es abandonar lo que hice, sepultarlo, enterrarlo, nunca más buscarlo, si tengo un título, romperlo. No, reinventarse yo lo tomo como dejar de sobrevivir, porque realmente eso era lo que veo que le ocurre a muchos de mis consultantes, que están sobreviviendo y elegir vivir, sobre todo porque, y esto que vos lo decís muy bien, que la reinvención hoy es más moneda corriente y creo y agradezco que esta pandemia nos abrió al mundo. Hoy estamos hablando vos desde una punta del planeta, yo desde otra y estamos conversando como si estaríamos las dos aquí en mi oficina tranquilas y esto hizo también que, por ejemplo, profesiones que hoy existen, hace nomás 4 años no existían. Y esto va a ocurrir cada vez más. Esta dinámica de cambio, de incertidumbre, vino para quedarse, y esto nos obliga a que la reinvención va a dejar de ser una elección para pasar a ser una necesidad. Porque reinventarse es tomar contacto realmente con lo que tengo para ofrecer al mundo, con mi diferencial. ¿Qué es eso? Que si yo no haría, el mundo se perdería. Entonces, hoy, bueno, tenemos un montón de profesiones. Yo cuando estudié mi carrera, hace muchos años ya, pero había profesiones como la de community manager que no existían. Bueno, el otro día leía, por ejemplo, que un restaurante en Londres buscaba chef en 4D porque uno se sienta, no hay carta y te piden, vos pedís lo que querés comer, te lo hacen con una impresora láser. O sea, fíjense la cantidad de oportunidades y alternativas que tenemos. Yo digo algo que quizás, no sé, a mí me gusta por ahí ver muchas películas de época, ¿no? Y digo, bueno, en ese momento solo algunos podían elegir qué hacer. Hoy hay un abanico tan grande de oportunidades que todos podemos elegir qué hacer. El tema es que querramos hacernos cargo de eso. Entonces, reinventarse, yo siempre digo, bueno, ¿cuándo fue el momento en que te inventaste laboralmente? ¿Cuándo fue el momento en que generaste tu identidad laboral?
Seguramente para algunos habrá sido a los 17 años, cuando eligieron qué estudiar, para otros habrá sido a los 20, cuando empezaron a salir al mundo laboral. Entonces, digo, por ejemplo, si hoy tenés 30 años y ya tenés 10 años de trabajo, si tenés 40 y tenés 20 años de trabajo, si tenés 5 años de trabajo, ¿es probable hacer siempre lo mismo? Cuando en realidad, si vamos a una teoría darwiniana de Darwin, que el ser humano viene a evolucionar y a acompañar también la evolución del mundo, el cambio, el mundo está cambiando y el mundo no va a detenerse y va a decir, ay, bueno, esperen, vamos a esperar la Fiorella a ver que ella decida. No, si yo sigo haciendo profesionalmente las mismas acciones, voy a obtener los mismos resultados. Entonces, creo que estamos en una época fundamental de la humanidad donde quienes se reinventen hoy profesionalmente van a tener realmente una ventaja competitiva frente a las propias necesidades del mercado laboral. Así que veo la reinvención no como una elección, sino, vuelvo a repetir, como una norma. Creo que el trabajador del futuro es un profesional que tiene que aprender constantemente, que tiene que conocer muy bien, que tiene que saber cuáles son sus valores y de ahí en más elegir empresas, clientes que empaticen con tus mismos valores, porque desde ese espacio se genera la creatividad, se genera el bienestar. Hoy hay cifras muy preocupantes, ¿no? Se dice que más del 80% de la población no es feliz en su trabajo, no es una cifra menor. Con lo cual, ahí hay una cuenta pendiente con el autoconocimiento y creo que estamos en una gran, gran oportunidad. Sí, claro, es como lo que me comentabas anteriormente de empezar la charla, después de lo del COVID y todo, es como tú dices, el mundo de por sí creo que se ha reinventado y es lo que hace mucho tiempo leí, que el mundo no se va a adaptar a ti, sino que tú te tienes que adaptar al mundo como vaya avanzando. Y claro, si el mundo ahora está sufriendo grandes cambios, ya sea para bien o para mal, para algunos, como tú dices, antes no existían ciertas carreras, antes no se podía escoger, y ahora que tenemos el poder de escoger y un abanico mucho más grande, es como que cada uno tiene que buscar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le llena, y como tú dices, sin abandonar lo que estás haciendo actualmente, sino decidir por quién eres y lo que te gusta y lo que te hace feliz. Así es, tal cual. Y vuelvo a eso, ¿no? Tampoco esto se trata de romper lo que hacía o desestimar, sino que es un integrar. Mira, yo te cuento un ejemplo, ¿no? Tengo un profesional que siempre estudió arquitectura y él venía a sesión conmigo y me decía, Tania, me da culpa, me siento mal al decir que no me gusta más ser arquitecto, que sufro mi profesión. Y entonces ahí empezamos a buscar, porque como buen proceso de coaching siempre trabajamos con lo que creemos, ¿no? Entonces, ¿qué creo acerca de una profesión? ¿Qué creo acerca del trabajo? Si yo tengo creencias respecto del trabajo, de que el trabajo tiene que ser sacrificio, tiene que doler, tiene que generar inestabilidad, probablemente me relacione con el trabajo desde ese lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a pensar que trabajo y disfrute pueden ser amigos? Y ojo, porque esto a mí me pasaba, ¿no? Esto he escuchado afirmaciones, no de mis padres, pero sí por ahí de entornos, me acuerdo del colegio donde, ay, ¿cómo vas a trabajar de eso que no vas a tener para comer? ¿No? Yo siempre cuento la historia de Bart Simpson cuando le dice a su creador, Matt Groening, le dice, menos mal que no te creíste eso de que hacer garabatos no te iba a dar de comer. Entonces, digo, necesitamos más gente que confíe en lo que sí hay en sí como persona y que esa es la huella que necesita el mundo
para poder avanzar, ¿no? Y bueno, no quiero ir a casos de éxito, también tenemos casos de, yo he acompañado en mi canal de YouTube, tengo testimonios de personas que se han reinventado y cuentan la posibilidad, bueno, de este arquitecto que te decía que empezó, claro, él había estudiado arquitectura en una historia de la humanidad donde, por ejemplo, hacer diseñar para lo que tiene que ver con redes sociales, ser community manager, ni existía. Entonces, trabajamos en el proceso de acompañarlo, de cómo integrar todo eso que le había enseñado la arquitectura y poder aplicarlo para su nueva profesión, que era la de community manager. Y por eso digo, no es romper lo que hice durante tantos años, sino que justamente cómo darle una nueva forma hacia eso que hoy elige ser. Y que quizás no sea lo mismo que quiera hacer durante 5 años, ¿no? Dentro de 5 años, no sé. Creo que de eso se trata. Me parece un proceso muy, muy creativo y también muy desafiante. Claro, es como adaptarlo, como modificarle ciertas cosas para adaptarlo a la actualidad, más que nada, no abandonar lo que ya llevas haciendo. Y me hiciste Claro. recordar algo que una vez alguien me dijo cuando yo estaba a punto de escoger mi carrera universitaria, porque claro, hay mucha gente que dice cosas sobre ciertas carreras. Y me acuerdo tanto que fui a comer y me dijeron, un familiar me dijo, no escuches lo que te digan los otros, como por ejemplo lo que tú decías de, bueno, con eso no vas a poder vivir, sino que piensa que es lo que te vas a levantar todos los días a hacer el resto de tu vida, que es lo que te va a hacer vivir. Entonces, claro, me hiciste recordar eso cuando hablabas, porque es verdad, se debería empezar a asociar el disfrutar, el sentirse bien y a la vez el trabajo, y que el trabajo no significa un sacrificio o que lamentes tener que ir a trabajar un lunes por la mañana, sino que es algo que te gusta, porque ya que escoges estudiar eso, escoges ejercer eso, que sea algo que te llene, porque es verdad, puede que dentro de 5 años ya no te guste o algo así, pero es lo que por mucho tiempo va a ser lo que vas a hacer a diario, entonces mejor que lo disfrutes, que te guste y que no intercedan palabras externas o gente que te diga esto o lo otro. Y me pasó una anécdota, perdón, no, pero el otro día me invitaron a hablar en un colegio secundario, o sea, con estudiantes que están a punto de elegir su carrera profesional. Entonces yo los veía que le preguntaban mucho a las distintas profesiones, contame cómo es un día de tu profesión, contame. Entonces yo, cuando me tocó el turno a mí, habían hablado 7 profesionales, cada uno contó que era cómo ejercía su profesión. Y cuando me tocó hablar a mí, les digo, yo no les voy a contar. Se quedaron así. Y les digo, no, porque ustedes, si eligen la profesión que yo amo hacer y me encanta, quizás ustedes cuando vayan a la universidad más o menos la van a poder ejercer de acá a 5 años. Entonces yo no quiero condicionarlos. Hay que ver qué pasa de acá a 5 años. Hay que ver cuál es la realidad de acá a 5 años. Hay que ver cuáles son los nuevos desafíos mundiales de acá a 5 años. Entonces no busquen certezas, no busquen, ay, si yo estudio tal carrera voy a hacer esto. No, busquen la posibilidad de crear, de armar, de generar. No nos olvidemos que estamos ante un mundo que necesita más que nunca de la innovación y bueno, tal es así, ¿no? Que una pandemia nos obligó a innovar en vacunas, nos obligó a innovar en sistema de salud, en nuestro sistema inmunitario, en nuestra forma de vivir y esta va a ser una constante. Así que creo que cada vez más está el desafío de decir, bueno, ¿cómo pienso mi carrera profesional de acá a fin de año, ¿no? Para ver cómo evoluciona esto y cómo yo voy danzando en esta evolución del mundo. claro. Y, y cuando llega gente a que los ayudes, a que los orientes un poco, por ejemplo, también hay gente que quizás no se da cuenta, que quizás es infeliz en su trabajo o no se siente cómodo. ¿Cómo tú crees que ellos pueden darse cuenta de que lo necesitan o cuándo es el momento exacto que tú tienes que sentarte y decir, ok,
necesito dar este paso de modificar lo que estoy haciendo para poder ser feliz? Bien, excelente pregunta. Mira, hay muchos indicadores. El primer indicador más notorio es que cuando estamos mal, nuestro cuerpo se encarga de manifestarlo. Entonces, yo generalmente a todos mis consultantes les tomo un formulario de inicio muy completo donde indago acerca de su salud y ahí aparecen muchos indicadores. O sea, el cuerpo se enferma. Imagínate que nosotros estamos 9, 10 horas trabajando por día, es la actividad más importante, más larga que hacemos en nuestra jornada. Entonces, si no estamos a gusto con eso, si no hay coherencia entre lo que hago y quién soy, el cuerpo se encarga de manifestarlo. Ahora, otras cuestiones mínimas en la diaria en las cuales nos podemos dar cuenta. Yo hace poco escribí un artículo de esto donde puse que cómo nos damos cuenta cuando vivimos sin un propósito, ¿no? ¿Y qué es el propósito? Para mí el propósito es como un combustible, como el combustible de primera calidad que todas las mañanas hace que tenga ganas de trabajar, las mismas ganas que veo cuando mis hijos abren un regalo. Realmente yo lo siento así. Y ojo que yo conocí lo otro, yo la pasé mal, yo me angustié, yo me enfermé por mi trabajo. Entonces, cuando uno está conectado con su propósito, con lo que le gusta hacer, hay un entusiasmo, hay una pulsión interna que te lleva a hacer la tarea. Cuando eso no ocurre, cuando ese propósito no está claro, cuando ese famoso Ikigai, por ahí que le llaman, yo trato de ser cuidadosa con las palabras porque por ahí, cuánto, y propósito y pasión, y yo podré definir todo eso y es mucho. Sí, se puede, pero no vayamos a buscar eso. Vayamos a buscar un simple ¿para qué? ¿Para qué trabajás? Empecemos de ahí, desde algo cuidado, algo... Y cuando eso no está, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro con personas con baja energía. Son personas que viven cansadas. No tienen energía, no hay nada que las entusiasme, no tienen ánimo. Por ahí aparecen proyectos muy interesantes, pero lo viven de igual manera que si tendrían que hacer una tarea que no les gusta. ¿Por qué? Porque están tan desconectados de lo que realmente les gusta que cuando les aparece algo como posibilidad ni siquiera lo pueden registrar. Son personas que yo digo se distraen con una mosca, ¿no? Porque no pueden hacer foco. No logran objetivos, no logran metas. Son personas que cuando se dan cuenta llegaron a septiembre y dijeron, quedan 3 meses para terminar el año y todo lo que me propuse no lo pude lograr. Son personas, yo siempre digo que en nuestra carrera profesional tenemos las actividades del día a día y me gusta llamarla a las otras que son las actividades flecha. Las actividades flechas son esas que nos empujan en nuestra carrera, en nuestra vida, en nuestra identidad profesional. Entonces, por ejemplo, esta nota que estoy haciendo con vos, para mí es una actividad flecha. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de conocer a otras personas, de conocerte a vos, es una actividad que me permite avanzar en mi carrera profesional. Generalmente, otro ejemplo de una actividad flecha puede ser estudiar, puede ser escribir, puede ser, lanzar un nuevo producto, buscar una nueva plataforma para mi método, ¿sí? Que vendrían a ser esas actividades importantes y sustanciales para mi carrera profesional. Y las otras tareas son las rutinarias, las del día a día, las que, sí o sí tengo que hacer porque tiene que ingresar dinero y porque, está bien, tienen que estar estas tareas. Ahora, generalmente las personas que no están a gusto con su trabajo solamente están haciendo estas tareas del día a día y no registran tareas flechas. No hay nada que los permita avanzar en la ruta de su desarrollo profesional. Yo siempre digo que en nuestra agenda semanal, tenemos que cargarnos de tareas que nos permitan avanzar en nuestro desarrollo profesional. Y ¿cómo andamos de eso, no? Si vos ves que no hay, o que hay mucho y no lo podés concretar,
o que te gana la insatisfacción, porque otra cosa que me pasa mucho es que hay personas que vienen y me dicen, Tania, yo siento que mis talentos están desaprovechados, que doy para más, pero no sé ni cómo aplicarlo. Otra cuestión es la falta de sentirse realizado, ¿no? Es como, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y por dónde? ¿Y cómo? ¿Viste? Como que hay un sinsabor constante. Claro, y como tú dices, que te llegan y te dicen cómo, estas personas, tú les explicas cómo son los pasos, cuáles son, si nos puedes contar más Sí. o menos, no sé si tu método tiene algunos pasos Sí. o cómo. Bien, sí, justamente, bueno, como te contaba, como yo estuve en ese lugar, generé un método, porque lo que me ocurría era que yo estaba así y decía, ¿y a dónde voy? ¿A quién contacto? Y no tenía a quién contactar y me pasaba que realmente perdía mucho tiempo conociendo terapeutas, conociendo coach, deambulando hasta ver si en algún lugar encontraba lo que estaba necesitando. Entonces, bueno, me dediqué y dije, yo tengo que crear un método aparte porque lo veía en muchos de mis consultantes, que en la experiencia me pasaba, que ya iba diseñando ciertas etapas por las cuales tiene que pasar una persona. Y fundamentalmente el método Talentón tiene 3 módulos. Hay un primer módulo, que es el más importante, que ahí trabajamos fuerte el autoconocimiento. Y este módulo es muy curioso, porque generalmente cuando hay tanta resistencia al autoconocimiento, parece como que autoconocernos es, no sé, como es un peso, no va a servir, no hay buena prensa hacia el autoconocimiento. Entonces, y realmente si supieran las personas que es todo lo contrario, que es un proceso maravilloso, porque yo siempre lo asimilo a entrar a una casa que hace 30, 20, 40, 50 años que no se entra. Entonces sí, es cierto, va a haber humedad, va a haber tierra, va a haber polvo, va a haber telaraña, pero después, cuando uno empieza a ordenar eso, le empieza a poner nombre, ¿me ibas a decir algo? No, que quizá es porque asusta un poco, o sea, de por Sí. cuando tú te encuentras con algo nuevo o algo quizá desconocido, es como que te asusta, y más si eres uno mismo porque es como que te empiezas a ver quizá tus defectos, tus virtudes, y es como que eres tú. Entonces es como, creo que es incluso más duro que empezar a ver los talentos del otro o los defectos del otro. Creo que más o menos por eso. Totalmente. Bueno, entonces en el primer módulo trabajamos muy fuerte el autoconocimiento con herramientas probadas científicamente, hacemos un test de personalidad, una evaluación psicológica, después todos los tests habidos y por haber y guías de trabajo, y la idea es como... Yo digo, en ese primer módulo ponemos a la persona en un viaje profundo de autoconocimiento donde de todas las herramientas que he recabado a lo largo de mi historia, no solo mía, sino de mi equipo y de profesionales con los que me he nutrido, todas las mejores están puestas ahí. En el segundo módulo ya trabajamos el propósito, o sea, la idea es que en el primer módulo la persona salga poniendo nombre a sus talentos. Entonces, en el segundo módulo, esto de manera resumida, ¿no? Pero en el segundo módulo, lo que hacemos es justamente empezar a darle forma a eso. Porque acá quiero hacer una aclaración. Reinventarse no es emprender, no es que es exclusivo de alguien que trabaje de manera independiente. No. Yo he trabajado con muchas personas profesionales de empresas que se han reinventado. ¿Por qué? Porque muchas veces es empezar a encontrar posibilidades en mi mismo entorno. Entonces, bueno, en el segundo módulo definimos cuál es tu valor de marca, cuál es tu nicho, cuál es tu misión, empezamos a trabajar más profundo las creencias para lograr una mentalidad de crecimiento que te permita, porque generalmente el profesional que toma el método Talentón, yo diría como que viene desde una ruta de escasez,
y bueno, hago este trabajo porque si no, no voy a tener dinero, porque no hay posibilidades, porque ahora el mundo está raro, porque nunca es el momento, porque nunca tengo tiempo ni dinero. Ahí está, en la escasez. Entonces, en el segundo módulo, con técnicas específicas de neurociencia, lo acompañamos a cruzarse de ruta hacia una ruta de abundancia, donde vea posibilidad, donde vea generación, donde vea objetivos, donde vea desarrollos, donde vea su lugar en el mundo. Y en el tercer módulo lo que trabajamos fundamentalmente es, ahí tengo profesionales invitados que son especialistas en ciertas temáticas, que a través de masterclass y acompañarlos, lo que trabajamos es, bueno, cómo esto lo materializo, cómo lo llevo a la práctica. Entonces trabajamos la relación con el dinero, que la verdad que me parece que es fundamental y es algo que no nos enseñan en ninguna formación, ni primaria, ni secundaria, ni de escuela media, ni universitaria. Entonces, bueno, nuestra relación con el dinero, el síndrome del impostor, porque empieza a aparecer esto de, ok, ya descubrí mi talento, ¿no? Pero ¿y quién soy yo para? ¿Qué formación tengo? ¿Qué título tengo que me habilite a? Entonces, bueno, ahí trabajamos un poco todas esas creencias que nos limitan a poder ofrecer en el mundo eso que es posibilidad para mí. Bueno, esto de manera resumida, pero son 3 módulos bien desarrollados para que la persona tenga un viaje seguro y acompañado para, bueno, yo digo, entra una persona que no sabe quién es y sale una persona disfrutando de su trabajo. Claro, y suena muy interesante porque es como más o menos que en el primer módulo le das una base completa para que se enfrente a los 2 próximos y a todo lo que se le viene después a lo largo de su vida. Entonces yo creo que es un buen método, un buen modo, y qué mejor que lo explique alguien que lo ha vivido, como tú dices, que te pasó, que lo viviste y que de ahí nació el hecho de que ayudes e influyas en la vida de otros de forma positiva. Uh-huh. ¿Y tú crees también? Y a mí pero a mí me pasó las 2 formas. A mí me pasó, primero la primera forma de reinventarme, que era de estar mal. Yo trabajaba dentro del mundo de las empresas y tenía todo lo que había que tener. Crecimiento jerárquico, gente a cargo, todo, me daban todo y más, pero no me gustaba. Esa, digamos, fue mi primera reinvención. Después tuve otras en el medio, crisis vocacionales, pero esa fue la fuerte. Irme de eso, porque me descubrí como valor la libertad y me daba cuenta que dentro de la empresa yo no encontraba libertad, dentro de las organizaciones. Y la segunda reinvención me ocurrió al revés, me ocurrió desde estar bien, porque yo había generado, todavía existe mi consultora que tiene 8 años, mi consultora de Factor Humano, que es una consultora de recursos humanos, donde lidero a más de 15 profesionales, clientes. O sea que yo estaba en un momento ideal, estaba muy bien. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Había una pulsión interna, algo que me decía que podía seguir con esta consultora, pero dirigirme a especializarme en lo que es ser neurocoach de reinvención, y esa fue mi segundo proceso fuerte de reinvención. Así que desde los 2 lugares se puede hacer, desde estar muy bien y desde no estar nada bien. Genial. Y también te queríamos preguntar, ¿tú qué opinas o qué crees acerca de que quizá la gente se da cuenta que necesita un cambio en su vida, pero no lo hace tanto por comodidad o por lo que conversábamos hace un momento, por lo que dicen los demás, las opiniones de familias, amigos o la gente que te rodea? ¿Te han llegado casos o se sabe que es así? Cuéntanos un poco sobre eso. Totalmente, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos, dice Robbins. Entonces, yo te preguntaría, hace un listado. ¿Cómo son esas 5 personas con las que te relacionas? Y esas personas te impulsan. Yo me acuerdo una vez una coach me hizo una pregunta, yo estaba ahí, si me reinventaba, no, estaba en el umbral del cambio.
Y me hizo esta pregunta, ¿no? Porque claro, yo le preguntaba a mi entorno y todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto? No, todo mi entorno lleno me decía que no. Y mi coach me dijo esto, que me pareció genial. Dijo, Tania, ¿qué haces preguntándole a personas, pidiéndole consejos a personas que no te imaginan haciendo otra cosa? La verdad que para mí eso fue un bálsamo al alma, porque realmente empecé a ver que ese entorno que me quería muchísimo, y que no estaba ahí en juego el amor, sino que estaba en juego que su sistema de creencias no era el mismo que el mío, y que ellos no estaban en mi estómago los domingos a la tarde, cuando yo sentía un malestar enorme o llegaba de trabajar. A mí me pasaba que yo llegaba de trabajar y mi trabajo me dejaba sin energías. Yo era mucho más joven que hoy y hoy termino de trabajar y hago un montón de cosas, tengo 2 hijos, hago actividad física, porque mi trabajo me energiza, me llena, me carga. Antes, a mí mi trabajo me costaba mucho. Yo recuerdo que muchas personas me decían, pero Tania, esto es seguro, vos sabés que te pagan bien, que vas... Y yo digo, ¿y todo lo que a mí me cuesta trabajar? Todo lo que yo tenía que pagar en terapias, en masajes porque vivía contracturada, en medicación porque tenía una anemia, por ejemplo, de base que yo no podía curar. O sea, ¿cuánto nos cuesta trabajar? Porque parece que medimos solamente por el billete que recibo. ¿Y cuánto pagaba yo por trabajar? Y ahí empecé a hacer cuentas y me di cuenta que el valor era muy alto. Entonces, el entorno, sí, y muchas veces se trata, y a esas personas podría dar el tip desde el coaching que les hagan un pedido. Yo en ese momento senté a todo el entorno que para mí era importante y que no se animaba a que yo me anime, y les pedí por favor que no me hagan llegar esos comentarios, porque en la instancia que yo estaba viviendo, esos comentarios me llenaban de miedo, me llenaban de inseguridad y hacían que yo, lejos de querer avanzar, esté siempre en el mismo lugar. Y bueno, yo siempre digo, si querés resultados diferentes, hay que hacer acciones diferentes, fijarse metas diferentes y por ende pensar diferente, porque lo que pensamos es cómo somos y lo que pensamos nos hace sentir y cómo sentimos es cómo nos comportamos ante el mundo. Así que bueno, el entorno, y si lo llevamos desde la neurociencia con las neuronas espejo que tanto tienen que ver, es un tema como para observar también y prestar mucha atención. Claro, y es que al final, más o menos lo que tú decías, quizá en otras palabras es como que tienes que seguir tu instinto, por más que las personas más cercanas que te rodean, así sea tu mamá, tu papá, lo que sea, seguir ese instinto, porque claro, quizás los otros no te ven haciendo eso, pero no son los otros los que viven contigo en todo momento y sienten lo que tú sientes dentro. Entonces yo creo que en eso también la gente tiene que más que nada serse fiel a sí mismo y no dejarse influenciar por lo que te digan, por más cercana que sea la persona que emite sus comentarios. Pero mira, dijiste algo que me encantó, dijiste ser fiel a sí mismo. Yo no puedo ser fiel a alguien que no conozco. Entonces, para ser fiel, porque yo no puedo ser fiel a vos si nunca te vi, si no te conozco, si no sé nada de vos, si no sé cuáles son tus intenciones. Entonces, para ser fiel a mí mismo, primero me tengo que conocer. Porque entonces, cuando yo no me conozco, no valido el valor que hay en mí. Entonces, el valor de los otros pasa a tener más peso que el mío. Por eso yo digo, ojo con jugar
con la falsa humildad, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de talentos es, uy, no muestres porque parece soberbia, porque... Y lo contrario a eso, ¿qué es? Es sentirme humillado, es tener una baja autoestima. Acá tenemos muchas cuestiones, porque culturalmente y también a nivel educativo estamos acostumbrados a poner el foco en lo que falta y en lo que no hicimos bien. Si vos lo ves en la educación, te sacabas un 10 en lengua, un 8 en ciencias sociales, pero un 3 en matemática, ¿dónde ponían el foco? En el 3 de matemática. Entonces, llegar a grande y hacer el foco inverso es un gran desafío, claro que sí. Pero también yo creo que es de costumbre y de que la gente se dé cuenta de que no es así, y que también pueden poner el foco en las cosas positivas. Totalmente. Y también, bueno, seguramente las personas que nos escuchan o nos están viendo, habrá personas que actualmente se sienten como tú dices, antes de reinventarse, no asocian su trabajo con el disfrutar, o personas que quizá también están por el primer paso de su reinvención y se están empezando a conocer. ¿Tú qué les dirías a estas dos momentos de estas personas? ¿Qué les aconsejarías tú como profesional? Es fundamental el camino del autoconocimiento, fundamental. Y háganlo, no porque yo venda caramelos, quiero que todo el mundo consuma caramelos. No, elijan el profesional, la terapia, porque yo dentro de terapia pongo todo, desde lo espiritual, desde cualquier rubro que a uno le haga sentido como camino de autoconocimiento. O sea, si yo no sé quién soy, probablemente lo que termine haciendo sea cualquier cosa. Y en eso voy a ser muy categórica. Entonces, fundamental descubrir quién soy. Y realmente, y por haber liderado una consultora de recursos humanos durante tanto tiempo, yo me doy cuenta al tomar contacto con profesionales, la gran diferencia del profesional de que sabe realmente. Esto yo lo llevo, hablemos en metáfora, ¿no? Es lo mismo que si vos llamás a un carpintero a tu casa que te venga a arreglar algo y el carpintero viene con un maletín y no sabe qué herramientas tiene adentro. Probablemente se la pase buscando, no encontrando. Bueno, vos sos ese mismo carpintero cuando desarrollás tu profesión. Tenés que saber qué herramientas hay en vos y cómo usar cada una de esas herramientas. Porque ojo, que por ahí el talento tiene mucho mito, por eso yo pongo talento igual don, igual habilidad, igual zona de genialidad, ponerle igual fortaleza, ponerle el nombre que quieras. Pero son esas herramientas y después, una vez que yo sé qué herramientas tengo en mí, después tengo que desarrollarlas, practicar, entrenar. Pero ahí viene un entrenamiento con sentido, genuino, con lo que soy. Porque yo lo que veo muchas veces es, el otro día, por ejemplo, me pasó un coachee que vino muy frustrado de una formación en oratoria. Me decía, Tania, es que yo no quiero hablar, no me gusta hablar, yo soy bueno para el detrás de escena, escribir. Entonces, ¿qué haces invirtiendo energía en algo que no es acorde a tus talentos? ¿Y el talento qué es? Eso que te sale bien y que te gusta hacer. La sumatoria de las dos cosas. Porque, por ejemplo, a mí me sale bien cocinar, todos mis amigos me dicen cocinar, pero no me gusta. Entonces, por más que me salga bien, cada vez que estoy cocinando digo, ay, ¿para qué me comprometí con esto? Lo padezco. Ahora, ¿qué me sale bien? A mí me sale muy bien explicar, me sale bien, todo el mundo me dice que soy clara, que traduzco lo difícil en algo simple, siempre uso metáforas, soy muy didáctica. Entonces, eso, explicar, enseñar, me sale bien y encima me encanta hacerlo. Yo podría tener esta conversación con vos, Fiorella, durante 5 horas, que no me canso, me energiza, me gusta. Bueno, eso es un talento. Y más que nada lo importante es que lo conozcas, porque tú dices, o sea, creo que el centro de toda la conversación y sería más que nada conocerse a sí mismo y lo que tú dices,
que descubran sus talentos y que los aprovechen y que los exploten dentro de lo profesional y lo personal que va de la mano. Totalmente, totalmente, de esto se trata. Empezar a saber cuál es mi herramienta profesional, independientemente de lo que haya estudiado, de la universidad, del título que diga que me certifica en algo, qué hay en mí. Y ahí los invito siempre a ir a la niñez. En la niñez hay mucho porque ahí conectamos con lo natural. Yo siempre me acuerdo de mi niñez con tacos de mi mamá, un pizarrón en forma de barco y yo con todos mis vecinitos y amigos sentaditos, que no sé cómo hacía para tenerlos sentados, hablándoles y explicándoles cosas. Entonces, eso ya estaba en mí. Después me acuerdo de ser la que en el grupo de amigas siempre resolvía, acompañaba, ayudaba. Eso estaba en mí. Eso es. Y muchas veces me pasa que hay personas que me dicen, ay, Tania, estudiaste tantas cosas, maestrías, esto, lo otro, y te definís solamente en algo. Es que de todo lo que estudié, de todas las formaciones, universidades que visité y demás, hoy definirme como neurocoach es lo que realmente siento que hace sentido con quien soy. De eso se trata. Sí, es que la verdad que, o sea, por lo que dices, por ejemplo, en tu caso, estuvo en ti desde la niñez prácticamente. Entonces yo creo que quizá la gente sí debería retroceder un poco y si se siente quizá estancada o no sabe para dónde tomar, que retrocedan un poco y que se den cuenta cuáles son sus talentos y qué es lo que pueden aprovechar y explotar a la máxima potencia. Tal cual, tal cual. De eso se trata, de eso se trata. Empezar a mirar, bueno, hay muchas maneras de descubrir los talentos, muchísimas. Yo dije la niñez, después, bueno, consultar con el entorno, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuestiones que son fuertes en nosotros y, y el resto nos lo dice. Por ejemplo, no sé, la otra vez me pasó con un consultante que empezó el método Talentón y me decía, siempre me dicen esto, esto es muy interesante porque siempre me dicen, ay, Tania, pero yo ya hice tantas cosas de autoconocimiento que el primer módulo para mí va a ser... Y siempre en el 99,99% de los casos terminan el primer módulo y me dicen, Tania, no puedo creer lo que descubrí en mí. Porque muchas veces creemos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, empezar a verlo y comprobarlo y verificarlo tras tantas herramientas y demás, es lo que nos permite tomar fuerza para decir, che, ¿por qué no me hago cargo de esto? Si soy buena en esto, ¿por qué no me hago cargo de esto? Como que te motiva. ¿Dónde está escrito que está mal decir en qué uno es bueno? ¿Por qué? Y quizás llegó el momento de hacerme cargo de eso, sin que sea un peso. Sí, sí. Pero bueno, ese es el recorrido, ¿no? No, pero es interesante porque yo creo que es fundamental conocerse a sí mismo, porque como lo que comentábamos, no puedes ser fiel a alguien que no conoces. Tal cual. Que sí, que todos los que nos escuchan y a todos quienes le lleguen este mensaje, que decidan conocerse a sí mismos. Y nada, te queríamos dar las gracias por haber aceptado la invitación, por habernos dedicado un poco de tu tiempo, de todo lo que sabes y compartirlo con nosotros, que así como yo, todos vamos a aprender y creo que también sirve para motivar a la gente a que se decida a conocerse y a ser valiente y a arriesgarse a explotar todos sus talentos y todo lo que tiene y no dejar escuchar a terceros que quizá hagan que te limites y que no avances y que seas feliz. Uh-huh, uh-huh, tal cual, tal cual. Y voy a tomar como una frase mía para, no una frase mía, sino una frase célebre para terminar, de Wayne Dane, que él dice, no mueras con tu música dentro de ti. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿vas a dejar que tus talentos mueran en vos? Si tu respuesta es no, te ayudo a transformar el ruido de tu trabajo en música para tu alma. Así que te espero a vos que estás escuchando
esto para acompañarte en ese proceso que trasciende el trabajo. También es un proceso que sirve ampliamente para cargar de sentido tu vida. Qué linda frase y nada, esperemos que a muchos les llegue, que a muchos los anime a acudir a ti, a acudir a todos los que puedan ayudar y dar una mano en que se avance y que se conozca y que cada vez se sienta mejor y mejor. Tal cual, de eso se trata. Muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy y a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en un próximo episodio.